En este momento aquí en el estudio con la secretaria general adjunta de SUTEBA La Plata, Lidia Fernández. ¿Cómo estás, Lidia? Bienvenida. Y aquí estamos, Bien. tratando de llevar todo esto adelante. Bien, cuando habla de todo esto, Lidia, se está refiriendo a el problema en las escuelas, ¿no? Nos referimos al problema edilicio, de infraestructura, el Estado en general, y también la falta de gas por estos días que está haciendo mucho frío en las escuelas, que viene en algunos casos de un año atrás, de cuando murieron, realmente tremendo fue lo de Lidia, lo de Sandra y Rubén, ¿no? Tremendo. Bueno, desde aquel entonces todavía siguen peleando por esa cuestión, pero también por el estado de las escuelas que no se reparan. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo transmitir, no? Sí. Se hace difícil contarle a quienes no están por ahí vinculados al cotidiano escolar lo que se está viviendo en la escuela, sobre todo con este maquillaje que hay. Porque si la gobernadora tiene que salir a desmentir, a decir que no hay maquillaje, es porque efectivamente está habiendo un maquillaje. Entonces se hace muy difícil poder transmitir a la población la situación de las escuelas. Solo los que tienen chicos, que son una gran cantidad, son los que pueden conocer la situación. Si hablamos del gas, es una parte, claro. es una parte, pero de tal gravedad que implicó la vida de 2 trabajadores de la educación. Quizá empezamos por esa parte en esta nota, hay mucho más para hablar, pero obviamente que uno puede decir, si tengo que decir cuál es lo más grave, y bueno, sí, lo más grave ha sido la cuestión del gas en las escuelas. Hay muchas otras. Referido al gas, la crisis del gas, como la llamamos nosotros, se inició con el fallecimiento de Sandra y Rubén, que fueron peleas denodadas que dieron los sindicatos, la comunidad, los maestros, y que finalmente hubo respuestas muy dispares y muy insuficientes. Y una respuesta que es absurda fue en muchos casos retirar medidores de gas. Claro, prevenir para el gobierno, ¿no? Esa es la prevención del ajuste. Es decir, claro, no iba a haber problemas de gas si quitan los medidores, digamos. Es una solución que luego cuesta muchísimo remontar. Pero en este momento en las escuelas de La Plata, y esto se repite en la provincia, lo que sucede es la falta de medidores, la falta de calderas, o de arreglo de las calderas, la falta de estufas y las pérdidas de gas no resueltas. Entonces, ese es un combo que no te puedo decir cuánto y cuánto, pero que ese combo hace que más de 100 escuelas de La Plata, y sobre todo de zonas muy alejadas donde hace mucho frío, en este momento estén sin calefacción, y eso arrastra por añadidura el tema de los comedores escolares. Claro. Porque el no haber gas significa que no hay comida caliente, significa que hay unas viandas frías y de muy mala calidad, por cierto, porque aparentemente, según dice el gobierno, es de emergencia. Y esa emergencia que ha llegado para quedarse lleva un año. Lleva un año y son viandas, sanguchitos pequeños, que no alimentan. Lidia, contame qué es lo que están haciendo, porque si bien esto comenzó la semana pasada con un primer reclamo, para esta semana ya lo intensificaron, y tiene que ver con una permanencia en el Consejo Escolar de La Plata, en calle 2 y 42, martes 2, miércoles 3 y jueves 4, desde las 9 horas. Invitamos, dicen, a las comunidades educativas a reclamar sobre los problemas en las escuelas, en las puertas del Consejo Escolar, y esto lo convoca nada más ni nada menos que el Bloque Sindical de Educación La Plata, AMET, ATE, FEB, SADOP, SOEME, SUTEBA, UDOCBA. Todos estos gremios juntos no tienen respuestas hoy día sobre lo que está pasando. Exactamente. En realidad, lo de esta semana es la medida más fuerte de visibilización, porque acciones hemos hecho con el bloque se ha dado a conocer, ha caminado La Plata, ha caminado las escuelas, se ha dado a conocer, hemos mantenido una unidad en la diversidad durante más de casi ya van 2 años, donde hemos denunciado absolutamente todo. Y en particular, esta semana, el bloque decidió visibilizar en el Consejo, porque el Consejo es el encargado del tema de la calefacción. Por eso se decidió visibilizar ahí, y porque también hay otras cuestiones que estamos reclamando que hacen a la actividad del Consejo. Lo que no quita
que sigamos las semanas próximas haciendo reclamos en otras instancias. Bien, ¿el reclamo cómo fue hasta ahora? ¿Por escrito elevado hacia el Consejo? O... Notas creo que hemos tapizado. Bien. El Consejo, la Municipalidad. Tenemos biblioratos así de presentaciones del bloque a todas las instancias. Muchas veces repitiendo el pedido y otras cada uno puntualmente a lo que la institución tiene que realizar. ¿De qué consta ese pedido, Lidia? Disculpame. Los pedidos son variados. Nosotros, fundamentalmente, lo que estamos pidiendo constantemente es que funcionen las instancias de cogestión, es decir, las instancias donde el gobierno o los sectores intervinientes escuchan a los protagonistas. Por ejemplo, en este caso, a los sindicatos. Bien. Hemos pedido reunión de un UGD, que es Unidad de Gestión Distrital, en donde están todos los actores y se discute toda la problemática escolar. Hemos pedido reuniones con el Consejo, con la Presidenta del Consejo, y a veces han sido por cuestiones generales y ahora puntualmente era habíamos pedido una reunión, que nos habían dado una reunión para hoy a las 9 de la mañana, con la Presidenta del Consejo Escolar por el tema de calefacción y limpieza escolar, que ahora quiero hacer una mención especial porque no es menor lo que está pasando con referido a la limpieza de las escuelas. Obviamente que no había nadie en el Consejo, no nos recibieron, seguimos pidiendo que nos escuchen y seguimos pidiendo que escuchen los pedidos de las escuelas, porque cada director presenta denodadas cantidades de veces cada pedido. O sea, tenemos la directora de distintas escuelas pidiendo caldera, el arreglo de la caldera, pidiendo el arreglo de la estufa, el arreglo del techo, el arreglo Eso de lo hace el directivo en el Consejo Escolar mediante nota. Bien, y hay muchos de esos pedidos. Hay pedidos en cantidades, hay pedidos no resueltos, y hay pedidos también que dicen estar resueltos y que terminan no estando resueltos. ¿Y por qué pasa esto, Lidia? ¿Por qué el Consejo, que es el organismo que debe actuar en estos casos, recibe pedidos continuamente y no resuelve? ¿Falta de presupuesto, falta de voluntad política? En realidad esas son respuestas que deberían dar quienes dirigen, no seríamos nosotros los indicados. Sí, quiero señalar que hay un vaciamiento del Consejo Escolar por parte de la Municipalidad de La Plata. Han tomado muchas atribuciones del Consejo Escolar, a la Municipalidad ha habido un desplazamiento. Bien, eso en realidad es porque se lo ha dado el poder el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y sí, se ha habilitado a eso. Esto ha pasado en distintas instancias. El Consejo Escolar en este momento es un cascarón vacío, digamos. Es más, el edificio del Consejo Escolar requeriría un pedido de refacción. Tremendo. Como cualquier escuela. Digo, es difícil pedir a quien no puede ni siquiera tener su propio edificio en condiciones. Es más, las torres del Ministerio de Educación, ya se ha caído el ascensor 1 o 2 veces, las torres que están en 1,50. Es deplorable el estado de las por torres, eso, el ¿no? estado de las propias... Digo, esto tiene que ver, nosotros hacemos una lectura de vaciamiento del Estado, desidia, falta de voluntad política de potenciar todo lo estatal, de defender la escuela pública, y también es un ajuste. Porque todo eso no realizado, esos fondos, hay muchos fondos que están asignados. Digo, acá me voy a salir un cachito del tema del Consejo Escolar, pero nosotros por fondo educativo sabemos que la municipalidad tenía desde 2017 asignados fondos de nación para construir 4 jardines en La Plata. Que nosotros hicimos un video hablando de jardines invisibles. Estaba el monto del dinero, estaba el terreno, estaba la autorización, la decisión. Y no hay nada. Y los terrenos están vacíos. Acá nosotros hicimos unas filmaciones, inclusive con la comunidad, y no nos inició, y nosotros sabemos que efectivamente esos fondos estaban. Entonces también queremos saber esos fondos dónde están. Hoy la municipalidad, ¿qué maneja? Maneja la vianda, la alimentación. Lo que es el SAE y el fondo educativo. Que es la construcción, no la reparación. Construcción y reparaciones grandes de las escuelas. Grandes. Por ejemplo, las grandes de las cubiertas, construcción de aulas. Construcción nueva y reparación grandes. Y todo lo otro que son refacciones menores, como electricidad, gas, está en manos, debiera estar del Consejo Escolar, y los productos de limpieza y el nombramiento de auxiliares de la educación. Es increíble el desmembramiento que han hecho, ¿no? En este sentido, digo, y el desmanejo, podemos decir, porque todo esto atenta contra el bienestar de la educación. Esto ha generado un año de
toda la educación, todo el sistema educativo de La Plata tratando de entender cómo era la reubicación. Pero si hubiera sido adecuada, si se hubieran hecho las cuestiones que tenían que hacerse, todavía. Pero además este desmembramiento tampoco sirvió para que las cosas funcionen mejor. O sea, los jardines no están construidos, tampoco están las reparaciones que se necesitaban, y hay algunas que otras construcciones que sí cabe mencionar, que sí ha realizado la municipalidad, y que ahí hablamos de maquillaje, porque mientras todo el sistema educativo va a recibir un vaciamiento, sí se han construido 2 aulas en una escuela, otras en otra, entonces eso sí va a ser el maquillaje que este gobierno va a utilizar, pero el sistema en su conjunto no está funcionando. Y voy a poner el ejemplo que me resulta más grave y que no se visualiza. En periodo invernal, además del frío, aparecen las enfermedades. Claro. Y los productos de limpieza, que son necesarios siempre, también en el verano más extremo, en este momento el Estado, el municipio y el Consejo Escolar, sobre todo, no está dando cuenta de los productos de limpieza a las escuelas. Se están dando 120 pesos por mes. Las escuelas están sin productos de limpieza y queda librado a la cooperadora o a lo que las maestras y maestros pongan de su bolsillo. 120 pesos para comprar todo lo del mes en limpieza. Sí, estamos hablando de escuelas de 1000 alumnos, de 500 alumnos. Ya comprar un bidón de lavandina se te va a los 120 pesos. Es decir, que no hay productos de limpieza en las escuelas. Por ejemplo, yo fui, no voy a decir los lugares, pero fui a una escuela que había escabiosis. Escabiosis es sarna. Pregunto y no había productos de limpieza. Y ahora tenemos casos de gripe A en las escuelas. Entonces, si sumamos, hay todo un protocolo de actuación que la verdad que las directoras lo cumplen a rajatabla y son muy cuidadas, se informan a los padres, hay todo un protocolo y que se sabe cómo manejarlo. Ahora, la parte que tiene que hacer el Estado no lo cumple. Y lo de limpieza queda como diluido, porque históricamente, mucho tiempo antes, sí la cooperadora, los papás que ayudan, y se va instalando eso. Ayer yo presencié en una escuela que no arreglan la caldera de hace muchos años, no solo de esta gestión, sino anterior también. Los padres nos decían, y bueno, pondremos algo de plata para arreglarlo nosotros, porque no hay otra, y los chicos se nos mueren de frío. Qué increíble todo esto, ¿eh? Parece mentira, porque digo, nosotros recordamos que estos reclamos, también estaban en la época de Daniel Scioli. Pero si vos tenés que decir cuál es el estado hoy comparado con esa época, ¿empeoró? ¿En cuánto? ¿Mejoró? ¿Está igual? ¿Qué proporciones pondrías con lo que sucedía en esa época y lo que sucede hoy? Mira, no sé en porcentaje, pero el empeoramiento es porque lo que... ¿Tu sensación? Bueno, la sensación era que en la época anterior la infraestructura estaba muy mal y fue un déficit muy fuerte que nosotros como SUTEBA cuestionamos mucho del gobierno de Scioli. Fueron batallas muy grandes. Lo que sucede ahora es que antes había como un atamos con alambre, que estaba mal. Claro. Que estaba mal, y muy mal. Se hacían arreglos sobre la emergencia. El Consejo Escolar tenía una actividad muy intensa y estaba muy presente, con sus más y sus menos. Las directoras llamaban y el Consejo estaba. Ahora es el vacío. Ahora nada. Ahora es el vacío. Es el vacío, es el decirte, sí, claro, sí te escucho, hay qué cosa, pero después las respuestas no se dan. Y además nunca se llegó, y esto sí es una diferencia, a la gravedad de vida. Eso lo tuvimos, hay 2 situaciones, la de Sandra Rubén, pero acá en La Plata tuvimos riesgo, no hay registro. No tengo registro acá nos preguntábamos del título, ¿viste? Morir en la escuela. Claro, eso, o sea, por eso digo, era atamos con alambre, era se iba resolviendo, había toda una forma de trabajo que había que mejorar, pero había un ida y vuelta entre la escuela y las autoridades, mal, bien, con tironeos, con lo que hace también a la vida democrática, la presión. Ahora, esto es el silencio y el riesgo de vida, y es también, pongo acá el ejemplo de la escuela 516,
que yo lo pongo siempre como ejemplo, estaba presupuestada en el 2017 para arreglar un aula, una escuela de Romero, una escuela especial. Había un aula que era de chapa y que las instalaciones estaban sumamente deficientes. De chapa. El profesor, el año pasado, un profesor se mete el brazo para agarrar algo que se había caído por detrás de su armario y queda pegado porque había un cable pelado. Y queda pegado todo el brazo hasta acá. De casualidad había una madera que toca y permite zafar. Mirá vos. Pero era una víctima más cuando, bueno, todavía tiene problemas de salud que están derivadas de ese hecho. Y lo que sí podemos decir es que esa aula, esto sucedió en el 2018, esa aula estaba presupuestada para hacer en el 2017. Mirá vos. O sea que el riesgo de vida, ya sé que sucedió o que podría haber sido, hubiera podido ser prevenido, porque estaba, la escuela lo había pedido, estaba el presupuesto, estaban los fondos y no se había hecho. Sí, y eso que vos estás hablando de la ciudad de La Plata nada más, porque si tenemos que hablar de toda la provincia, no quiero imaginar cómo está la situación. Y no nos alcanza la nota. No, pero además digo, por ahí necesitamos de otros actores, ¿no? Pero, bueno, ¿qué se puede hacer? Digo, ustedes están reclamando como eso es todo sindical, lo que es, ¿no? sí. Eso es todo lo que tiene que ver con infraestructura. Mobiliario escolar tampoco. Bueno. Pero además hay todo un desguace de un paradigma educativo. Y también un paradigma de derechos, porque sí es importante marcar acá que hay toda una normativa que no fue para nada eliminada y esa normativa no se está cumpliendo. Entonces, ¿sobre? Ley Nacional de Educación, Ley Provincial de Educación, Ley de Niñez, Reglamento General de Instituciones Educativas, Estatuto del Docente. Hay toda una normativa que integra al sistema educativo y que este gobierno, y esto sí es cosecha propia de este gobierno, está sacando resoluciones y decretos y actúa que por fuera. ignoran, Tremendo, contradicen o desconocen la normativa general. O sea que es ilegal, porque toman definiciones referidas al trabajo docente, a las normativas en las escuelas. Es difícil de explicar para la población porque son cuestiones muy técnicas, pero que lo que se logra es avasallar derechos de trabajadores, de los niños que están en las escuelas, avasallar derechos que van en contra de la normativa. Bueno, esto es lo que discutimos siempre acá y lo hablamos hasta con economistas sobre el tema de la realidad laboral de hoy en la República Argentina y decimos, de hecho, hay un ajuste, una reforma laboral, de hecho, no hace falta la ley. No hace falta la ley. Este gobierno actúa así, fuera de la ley. De hecho, de facto. O sea, no necesita reformar ni reformular el estatuto docente para exigir determinadas cosas que le interesan. Exacto. Por ejemplo, para que la población entienda, los equipos de orientación escolar, lo que los papás conocen como gabinetes, son equipos. Trabajan de a 2 o de a 3, con cargos diferentes, pero es un equipo que trabaja con las problemáticas de los niños y niñas, ayudando a los maestros. Este gobierno, por fuera de la normativa que habla de equipo, quiso que hubiera un docente de ese equipo por cada escuela. O sea que rompían la lógica de trabajo en equipo. Y lo que hacían era un trabajo individual. Eso era por fuera de la normativa. Y casi por una resolución que nosotros batallamos, que los sindicatos batallaron un montón, logramos que no se aplicara. Pero pasaban por arriba pero hay que pelear. Claro. Y a uno lo miran como loco. Cuando uno está diciendo, no, la normativa, si está hablando de equipo de orientación escolar, no pueden poner una persona por cada escuela. Tienen que nombrar un equipo por cada escuela. Claro. Hasta esas cosas tan básicas. Esto que todo tiene que ver con el ajuste, ¿no? Sí. Porque todos tendemos a caer en ese lugar, ¿no? Ajustar. ¿Hasta dónde es la pregunta? ¿Y cuántos tienen que pagar ese ajuste, no? Y como dice Heller muchas veces, el ajuste sigue hasta que los ajustados son los que le ponen el límite. Claro, es tremendo, digo, lo que están, en el caso acá hicimos nota con los chicos de la técnica 3, con padres de la técnica 3 que también están pasando mal, pero imagino que muchas escuelas. Bueno,
¿Cómo sigue esto, Lidia? ¿Cómo sigue desde el lado de ustedes, desde el frente? Y nosotros primero no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando en unidad, vamos a seguir trabajando con la comunidad, con los papás, con nuestros compañeros, compañeras, con los auxiliares. Estos 2 días vamos a seguir estando allí. El jueves va a haber presencia de escuelas que han comprometido su presencia. También van a haber precandidatos que van a participar, que van a estar de todos los arcos, que van a venir a dar apoyo. También van a haber consejeros escolares que son en general de oposición, también de todo el arco platense. Vamos a seguir en esto mismo, y la semana que viene probablemente estemos yendo a otras instancias a hacer reclamos de otra índole. Pero la idea es no bajar los brazos y seguir poniendo en tema hasta que haya alguna respuesta. Bien. En esto hay que decir que también el gobierno, María Eugenia Vidal, incumplió el acuerdo con los docentes, porque también dentro de ese acuerdo estaba esto de la infraestructura escolar. Los 12 puntos que la CETERA instaló. Claro. Sí, con lo cual, digo, hay parte de incumplimiento en ese tema, ¿no? En el acuerdo. El conflicto está abierto, no está cerrado ni mucho menos. Así no se puede estudiar, eso es lo que decimos. Bien. Ni aprender, ni enseñar. No, seguramente, y no tiene que haber chicos de primera ni de segunda, los que no pueden ir. Yo, ¿sabes qué recuerdo? Y este punto también no lo hablamos, pero desde el gobierno central se habla de la nueva tecnología, de que las netbooks no servían para nada porque envejecían. Pero recuerdo escuelas, hace poquito, ¿no? Hace unos años atrás, escuelas que por ahí tenían problemas edilicio, pero estaban teniendo toda otra infraestructura, que era toda esta tecnología nueva, internet, las computadoras, y todo esto le estaba dando un cambio de aire a la educación. Ahora veo que esas mismas escuelas perdieron la conexión a internet, las computadoras, todo ese aspecto que las estaba transformando en algo distinto, ¿no? Yo siempre digo que no se pudo valorar el cambio educativo en La Plata por los problemas de infraestructura que arrastraban, pero el cambio, la transformación educativa de los gobiernos anteriores sí fue muy fuerte y muy positiva para las escuelas, porque la cantidad de libros, de material, de libros, de computadoras, que no es erróneo el concepto. No era solo computadoras. No, las computadoras tenían materiales al interior. Solo con tener la computadora sin necesidad de conexión a internet tenías materiales valiosísimos, pero valiosísimos. Y además todo un soporte en internet para el docente, que recuerdo que era, porque lo he visto, era aparte era un soporte para, también había una conexión intranet donde se podía conectar toda la escuela, pero además el salto tecnológico de los chicos era impresionante. Yo estaba en primer año, tenía primeros años, y los chicos, a pesar de lo que cree el común, que todos los pibes saben manejar la tecnología, nuestros chicos no sabían ni un procesador de texto. Claro. Estaban fascinados solo con usar el procesador de texto. Solo por eso, y había muchísimo más, solo por el acceso al procesador de texto, era valioso en sí mismo. Claro. Trabajábamos ahí. Tener una máquina y trabajábamos ahí. Claro, era increíble, impresionante. Y había muchísimos materiales valiosísimos, pero además había una bibliografía y materiales de cuentos, de libros de historia, de libros maravillosos, y todo un cambio de normativa que sí fue hecho por ley, porque toda la Ley Nacional de Educación, toda la Ley Nacional de la Ley Provincial, cambió toda una normativa trabajando en fortalecer la escuela pública, la capacitación, y bueno, eso se destruyó literalmente. Completamente. Completamente. Y los problemas de infraestructura se agravaron a un extremo mayúsculo. Y esto que presentaron hace poquito el presidente con la gobernadora en 3 de febrero, estos jardines en donde le ponen tecnología robótica, tablet, digo, ellos trabajan ¿esto es real acá en La Plata? No, porque ellos trabajan con política focalizada. Eligen una escuela, 10 escuelas. Es como que premian. Claro, se habla de una cuestión meritocrática, se trabaja con algunas escuelas seleccionadas a las cuales se les invierte. Rompen el entramado social, porque las escuelas privilegiadas se creen premiadas
y festejan ese premio y no se dan cuenta que el resto no, claro. y que además los utilizan de una manera de campaña electoral, porque van a ir sobre esas escuelas y no sobre todo el conjunto. A eso le llamamos nosotros políticas focalizadas, y nosotros decimos que tiene que haber políticas universales. Es tremendo. Lidia, te agradecemos muchísimo haber estado aquí. Gracias. Y estar contando esta realidad que es dura y realmente, hay que contarla. Hay que contarla. Porque se oculta mucho hoy el valor de contar, ¿no? De hacer periodismo sencillo. Sí.